Excelentes noticias. Estamos nuevamente en martes con el maestro Cryon en vivo y nosotros somos LEMDU, la Escuela de Conocimiento para el Desarrollo de Dones, Servicio y Conciencia y Unificación. Bueno, somos parte, porque hay muchos más desbalagados por el mundo y más que va a haber después. Bienvenidos todos, hermanitos. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es martes 6 de junio del año 2023. Santi ya está listo para, ¿cómo iba yo a decir? Pues como para aventar la toalla e irse de vacaciones con su novio un mes. Pero antes, aquí está para hacer la canalización con el maestro Cryon. ¿Cómo estás, Santi? Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este programa tan esperado, quincenal con el maestro Cryon. Les invitamos a que hagan sus preguntas, las apunten, participen desde ya para que no los coja el tiempo y la hora. Cedo los micrófonos. Pues es que su novia se llama Kriya y se apellida Yoga. Entonces, pues, se va a pasear con ella un mes. Lalito, ¿tú cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien, ya también listo. Qué bueno estar aquí como siempre. Y bueno, dispuesto y listo. Cedo los micrófonos. Y con el ánimo alto, ¿verdad? Y con el ánimo todo alto. dar. Bien alto. Qué bueno. Galata, ¿tú cómo estás? ¿Contenta? Sí, ¿Chispita? muy contenta. Sí, pues estamos otra vez con el maestro Cryon. Aprovechemos la oportunidad para preguntarle. Él tiene mucho conocimiento, así que estén atentos. Listos. Mohamed, ¿cómo estás? Mohamed, ¿cómo estás? Aquí encantado. ¿Muy de estar feliz? con vosotros. Sí, claro. Dice Mohamed, muy bien, muy feliz. Ora pro nobis. ¡Cuánta felicidad desborda! ¡Qué bárbaro! Fuera como Santi, que él sí siempre está triste, ¿verdad? Entonces sí se notaría. Maravilla. Bueno, pues entonces recuerden que todos pueden participar si así lo desean. Con esto nos referimos a varias cosas, pero una de ellas es, desde luego, escribir para formularle alguna pregunta al maestro Cryon, si ustedes así lo desean. El maestro Cryon está siempre en la disposición de ayudarnos en cuanto al conocimiento, en cuanto a la guía de vida y, bueno, las tareas que hay que realizar desde nuestro propio plan de vida individual. Maestro Cryon, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Qué gustazo nuevamente con usted acá. ¡Ah, qué felicidad! Gracias nuevamente por estar en disposición de estar con nosotros. De verdad que nos alegra mucho recibirlo una vez más. ¿Qué nos cuenta, maestro? Bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Me alegra mucho estar aquí de nuevo, compartiendo y también conviviendo con cada uno. Son muchas alegrías las que nos mueven, pero sobre todo y más allá de todas esas alegrías, una felicidad muy innata, muy intrínseca al ser, que siempre nos coloca en estas disposiciones de un compartir conjunto, de ir hilando todos estos vectores que posibilitan nuevas dinámicas, nuevos puntos de visión más aperturados hacia esa visión unificada, hacia ese compromiso de cada uno y a todo lo que cada vez van amplificando desde sus tareas, desde sus disciplinas. Y es lo que también va unificando muchos núcleos de acción. Núcleos de acción que en estos momentos en la Tierra también se hacen muy necesarios, sobre todo lo que va pasando en la misma Tierra, sobre lo que va también aconteciendo en los distintos rumbos de visiones y en todas esas entrecrucijadas que también se van presentando a lo largo de la convivencia humana y que también van despertando necesidades aparentes de nuevos enfoques, de nuevas determinaciones, de nuevos asentamientos, de una dirección de la verdad mucho más concisa, mucho más precisa, de entablar mucho cada vez más la verdad y de amplificarla desde ese sentido sonoro, desde amplificarla en ese sentido también activo, proactivo, creativo y siempre desde esa forma simple, humilde y sana de llevarlo a cabo. En esos momentos, bueno, la humanidad se prepara desde muchas instancias para poder traspasar algunas coyunturas que han también acogido y que también han reproducido desde sí mismos, desde ese seno humano. Pero también hay muchos experimentos normalmente en estos tiempos para poder provocar otros desfases muy grandes. Y es ante ello en donde cada uno debe de tener una firmeza muy cimentada en todo lo que es su expresión de amor, en todo lo que es su expresión de fuerza, devoción, fe, de todo lo que es el deseo actuando en cada uno, de toda esa expresión de amor, de claridad, de cada vez ir con un compromiso mucho mayor de servicio, pero también
inhalando cada paso en una afirmación constante de seguridad, de precisión y de impecabilidad cada vez más. Es un llamado también en esto a la impecabilidad, cada vez más fuerte, cada vez más amplio, en donde cada vez al mismo tiempo esa impecabilidad en ustedes va realzando, va reafirmando, va rememorando nuevas funciones en las que cada uno se debe de ir invocando, se debe de ir también entregando y descubriendo. Y es ante estas mismas posibilidades que, por ejemplo, la humanidad puede sentir un apoyo muy fuerte, un empujón muy grande, en lo que también cada vez se van amplificando estos núcleos de acción, de lo que les estaba comentando. Y estos núcleos de acción lo que van haciendo es que impregnan también a la faz de la Tierra desde nuevas perspectivas dinámicas y también en donde llevan la fuerza de ser implementar como pilares de verdad, unos pilares muy intensos de salud, pero sobre todo de visión. Hay un trabajo que la humanidad en este momento necesita, de mucha visión. Y eso empieza desde cada uno también, desde cada ampliación de la visión. Y ustedes empezarán a preguntar, ¿pero a qué se refiere Crayon con que la visión? Estamos un poco, tal vez, averiados de nuestra vista física, pero no es tan necesario para poder ampliar de otro tipo de visión. ¿Será que se refiere a una visión supersónica? En realidad, lo que me estoy refiriendo es hacia una visión que tenga que ver con la amplitud de la conciencia, de la amplitud de cómo el amor empieza a ver todo, empieza a palparlo, empieza a sentirlo. Y entonces ahí se empieza a tener una mirada mucho más profunda ante todo, pero sobre todas las cosas sostenida en una fuerza, en una firmeza, en una contundencia real y realzada. Es ahí donde cada vez también se le llama a cada uno a precisar esos trabajos, a precisar esos núcleos de acción, en donde también cada vez van amplificando esa fuerza, ese latir. Hay un latir unificado en donde cada vez se deben de despertar esos sentidos que han sido olvidados en mucho tiempo, han sido también opacados durante muchos eones, y vuelven otra vez a ser, de cierta forma, necesitados en estos momentos cruciales de traspasos. Entonces, hay muchas cuestiones en estos momentos que se están abriendo como puertas, y no todas ellas conducen a ánimos de conciencia verdadera y purificada. Hay muchos ocultamientos con ello y hay movimientos que también tienden a seguir ocultando lo más ocultado para poder sacar como un velo visible, algo que aparentemente está en una perfección, pero que normalmente tiene una intención más profunda que puede llevar a hacer muchos desastres dentro de la humanidad. Y ante ello la visión es la parte más fuerte y con mayor poder de acción para desvelar todo intento y toda manipulación y poder andar y caminar firme en todos estos tiempos, en todos estos procesos que como humanidad van viviendo, pero sobre todo como anclajes mucho más fuertes de lo que es la acción divina. Maestro, eso que nos acaba de decir es fundamental en este momento y cada vez se ve más claro así. Recientemente, por ejemplo, los directores principales de distintas compañías que han estado promoviendo la divulgación de la inteligencia artificial como una posibilidad de negocio para ellos y de avance tecnológico, ellos mismos, por iniciativa de ellos mismos, al ver lo que está pasando con la iniciativa que propusieron y que se está desarrollando por sus propios medios, se podría hasta decir, rapidísimo, de una semana a la otra, ya de pronto dicen, y que hemos creado un monstruo, ¿qué pasó aquí? Están ya bastante alarmados de que si no se controla eso, y lo que están proponiendo es precisamente el control de todo esto en reglamentación y ciertas cuestiones técnicas que no desarrollen del todo la inteligencia artificial como independiente totalmente, están advirtiendo sobre que precisamente es un riesgo de extinción para la humanidad, como lo ha sido y lo seguirá siendo si no nos cuidamos, la energía atómica o pues otras cuestiones que pudieran venir del espacio exterior que le llamamos nosotros, como algún cometa o explosiones del sol o cosas de ese tipo. Ponen a la inteligencia artificial en ese sentido. De modo que yo me he puesto a pensar, y esto se lo comento a usted y con base en todo lo que también nos acaba de decir, si esto que está pasando ahora, de que pues se nos dijo también, se requieren bastantes candados para que alguien encarne en la Tierra en estos momentos, en estos tiempos, y autorizaciones. Y con todo y eso somos 8,000 y pico de monitos sin cola que andamos por aquí, y ni subiéndonos a los árboles para las frutas, pero monitos a final de cuentas, porque miren nada más cómo andamos. Pero bueno, la cuestión está en que me puse a pensar, ¿y no será que todo lo que es
el que se les permite a estas almas que ya están encarnadas en la Tierra, la nueva oportunidad para que lo que no lograron sostener de altos propósitos en la Atlántida, quizás en Lemuria, y bajo los criterios que usted mismo nos dice de unificación de núcleos de acción y de amplificar la verdad, se puedan dar para ellos, es como una segunda oportunidad o tercera o enésima oportunidad para que esta vez sí lo hagan, porque usted mismo nos ha dicho incluso que son muy similares las cuestiones de cierto tipo y de otro tipo, entre lo que pasó en la Atlántida en los momentos de crisis y de que desarrollaron tremendas cuestiones que no debían de desarrollarse negativas, y estos. Entonces, ¿qué? Podemos pensar que hay una nueva oportunidad para esas almas de unificación de núcleos de acción y amplificar la verdad, y si fuera así, ¿cómo va la cosa? Como que no se ve que estén reaccionando todavía están como que en zona de confort y muy comoditos con que, ya llegó la inteligencia artificial otra vez, aquí contentos nos vamos a poner porque entonces ya me muevo menos y hago más y con menos tiempo. ¿Qué nos dice, maestro? Sí, sobre todo porque mucho de lo que fue comenzando con toda esta misma inteligencia artificial que todavía no está muy visible hacia lo que el público en general y la humanidad en general puede tener acceso, sus intenciones y todo ello han sido siempre unas. Y claramente esas intenciones van mucho hacia lo mismo, dominación y también el control de todo. Y por eso el ritmo de hacia dónde se vayan, no tanto descontrolando estas mismas inteligencias artificiales, sino más bien que ya está planeado así, es decir, el rumbo ya está puesto para que siga así. El caso es de que ahí debe de haber un momento en el que esa línea de ese pronóstico se corte y esa misma intención se pueda cortar y sobre todo a tiempo, porque bueno, la palabra que el ser humano ha elegido para ello es también mucho de inteligencia artificial, pero cuando se va descubriendo cada vez más hacia la profundidad, en donde es la conciencia, de cierta forma, la única portadora de una inteligencia del ser, entonces claramente a esta parte, ni inteligencia, ni de cierta forma un artefacto vivo podría ser, sino más bien algo que se va moviendo para seguir encapsulando de cierta forma ciertos propósitos y ciertas ideas, y claramente se van a ir limpiando, y sí, el propósito y el movimiento con muchas almas que encarnaron también en la Atlántida y en Lemuria y que fueron luego movidas a esta parte del planeta Tierra, y América me refiero, tiene mucho de este propósito que mencionas. Ya hay muchos más que empezarán a mover y a sentir esa fuerza. Está muy paulatino, eso sí, bastante lento, pero muchas almas incluso ya están y parece que todavía no acicalan muy bien dichos propósitos y dichos intentos. Siguen llegando otras también, pero dentro de las que van llegando se va encontrando de todo y desde ese también se va contemplando muchas ayudas desde semillas estelares y desde movimientos que van almas nuevas en este planeta Tierra, apoyar a movimientos ya cimentados. Pero en este momento es una época para que muchos movimientos, muchas escuelas se cimienten, se fundamenten, porque así como de cierta forma en algunos momentos las religiones pudieron sostener a la tierra en movimientos de oscuridad tan grandes en los que estuvo oculta o también castrada, en este momento ya esa limitación se ha presentado y ya no le corresponde este papel a estas organizaciones, le corresponde el papel a otras instituciones, a otras fuerzas dinámicas, movilizadoras, de movimiento, de una acción muy grande. Y para que esa transición se dé claramente muy natural, como va a ir pasando, en estos momentos son épocas de cimientos muy fuertes de pilares, así como el de también ustedes. Es decir, amplificándolo en seres que vibrantemente y radiantemente encarnen esas fuerzas, encarnen esos propósitos, encarnen esas facilidades y los puedan mover, porque entonces ya con el tiempo eso va a ir profundizando cada vez más y es lo que le dará esa conexión mayor a todas las demás movimientos. ¡Ay, caramba! Estamos jugando a los encantados, Santi.
Ya se recuperó. A ver, adelante, Santi. Es que se congeló tu imagen, pero sigue, por favor. Ahí estoy bien. Hola, Parece ¿me que escuchan? sí. Parece que sí. Sí. Ya. Entonces, cada vez que todo esto se vaya logrando en una fortaleza cada vez más grande, más agrupada, más unida, más cohesionada, entonces es donde se van logrando en un movimiento futuro en donde la Tierra ya alcance cierto grado de madurez y haya pasado esos instantes donde hay un movimiento crítico y coyuntural de mucho, vaya agarrando un impulso muy grande. Y ese es el impulso que no se va a permitir tanto soltar, sino a engrandecer cada vez más. Todavía no se ha llevado a ese primer impulso, porque ese es el impulso detonador de masas. Entonces, aún todavía se está tratando de llevar a la Tierra a ese instante impulsador, en donde todo empieza ya de por sí solo a sostenerse en un movimiento ascendente. Aunque ya todo se está moviendo ascendentemente, hay empujes muy grandes para hacerlo. No hay todavía un ensamble, algo que lleve ese proceso dinámico sin tanto empuje. Y eso es lo que se busca. Y muchas de estas almas vienen también en un movimiento futuro con eso. Pero sobre todo con muchas miradas, ideas y creatividades de fuerza para lograr en la humanidad mucho resguardo, mucha innovación desde sí mismos ante lo que ustedes llaman enfermedades y todo lo que se puede propagar. Entonces, hay también un llamado al cuidado del planeta y a la recuperación de él como tal. Ahora la humanidad en sus dos problemas que tiene muy grandes puede poderlos jugar y los puede conjuntar, volviendo a cada uno la solución del otro. Y entonces la inteligencia artificial puede en mayor medida arreglar el otro problema que tienen como humanidad, como todo el vuelto y toda la deconstrucción medioambiental que han llevado. Y entonces desde allí se representa una oportunidad muy grande para toda la humanidad, que deben de mirarlo ampliamente así y deben de sopesar cada vez las miradas en conjunto de estos campos de acción, campos unificados, para poder ver y traspasar lo que ahora se concentran en miradas egoístas, en miradas de violencia, en miradas de guerra, para poderlas ubicar y hacer desde la paz y desde la visión de la felicidad, la creatividad y todo el cuidado para todos hacia una potencial expresión de verdad en conjunto. Maestro, qué cosa tan clara nos acaba de decir. Ciertamente, si usamos bien la inteligencia artificial, ya se empieza a ver que el buen uso de ella da ciertos resultados impresionantes. Hace una semana y media yo veía una información en un canal de ciencia que daba cuenta de que unos científicos, experimentando con inteligencia artificial, encontraron un nuevo antibiótico que eliminaba algunas bacterias que antes no se podían eliminar con antibióticos. Ya se puede. Y lo descubrió la inteligencia artificial. Le dijeron, órale, búscale, pácatela, le dio la fórmula, la solución, y ya la van a aplicar, la van a hacer en pruebas y todo, pero dicen que sí funciona. Que así lo hiciéramos siempre, en vez de andar guerroceándonos entre nosotros. Y no, hombre, todo lo que la humanidad es la humanidad. Bueno, esa también es tarea para todos y cada uno de nosotros. Esta concientización que hay que tomar, hay que aplicarla para cada uno de nosotros en lo individual. Y ya hecho en lo individual, con tus amigos, con tu familia, con la agrupación. Nosotros en LEMU vamos para allá, haciéndolo así. Y por eso platicamos con el maestro Crayon tan entusiastamente también, porque nos sentimos parte de todo ese movimiento que estamos tratando de hacer de unificación de luz, ¿verdad? Y el maestro, vaya que nos guía y nos ayuda muy bien. Muchas gracias, maestro. Saludos, nos están dando saludos. Aquí está Miguel, no, ¿quién es? Misael Martínez, que nos dice, hola, buenas noches. Me da mucha alegría saludarlos a los maestros del EMDU. Saludos, amado maestro Crayon. No latinan, mire, ahí le pusieron ahí latina de más. Y luego Miguel Muñoz Reyes dice, saludos y abrazos, queridos maestros. Atento al conocimiento que nos comparte el maestro Crayon. Y aquí le pusieron una C en lugar de una K. Lo comentamos como diversión para decir, mira, nada más, así andamos, pero hay que cuidarlo. El maestro Crayon, aquí arriba lo dice, miren, vean, a que nunca le ponen atención a lo que ponemos aquí arriba. Ahí está cómo se escribe. Crayon con K y con I latina. A ver, Santi, dinos.
Ah, pensé que estaba levantando la mano, pero está aquí arribita, miren, ahí se ve. Crayon en vivo con Lemdu. Véanlo y aprendan a escribir. Ahí está la vista, pero nunca se dan cuenta. Bueno, pues ok, vamos entonces a darnos cuenta qué nos quiere comentar Galata. Adelante. Maestro, con lo que mencionaban, siento que es muy importante recibir su guía en el sentido de que, como se mencionaba en la Atlántida, pues hubo cierta fascinación por la inteligencia artificial, pero se dejó de lado este trabajo de conciencia. Lo que estaba diciendo de las diferentes almas que también estuvieron en ese tiempo y que están ahora, ¿qué consejo daría para que no cayera nuevamente ante esta trampa del ego en el que no se haga lo que corresponde para esta época en este sentido más amplio? Porque finalmente el resultado que hubo antes fue porque algo se perdió de vista y la intención es que ya no se repita, maestra. Entonces, por favor, ¿qué nos diría al respecto? Eso es tremendamente importante, sobre todo el tener un contacto con la realidad verdadera. Incluso teniendo en cuenta que lo que viven no es una realidad, que lo que viven es una simulación también. Cuando cada vez van amplificando un sentir unificado, un amor, el amor, la fuerza implosiva y explosiva de unificación, van acercándose a lo que la realidad es, a lo que cada uno como real es, no tanto a lo que no es real, a su personalidad, al juego, a la vida que viven. Y entonces van teniendo un contacto con lo verdadero, un contacto que está claramente fundamentado y estructurado desde la calidad de la conexión divina. Cuando eso ocurre, sabrán entonces luego distinguir, porque la clave está en el discernimiento. Y para poder tener y llevar a cabo esa alimentación de ese discernimiento, debe de haber esa base. Luego, el discernimiento los va a llevar a saber que si están antes trabajando por toda la expresión del ser verdaderamente, por vivir la realidad verdadera, por ir más allá de este juego, entonces su dirección y su enfoque y su fuerza está allí. Sabrán distinguir luego que no se puede colocar en realidades aparentes formadas y conformadas por otras realidades aparentes. Entonces, ese es encapsulamiento y esos bucles que deben siempre de evitar. Pero ahí es donde la conciencia, como sinónimo de lo real, pone a la vista en discernimiento, en sentimiento y en acción. Hay que acercarse a ello. Cuidar siempre las vías de los conductos en los que el ser se expresa manifiestamente, puro, libre, justo e inocente. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Lalito. Lalito, Bueno. vamos contigo. Gracias. Maestro, yo tenía una pregunta que ahorita se sale tantito de tema, pero ¿qué pasa cuando estamos en el proceso de, ya estamos dejando este cuerpo y empezamos a tomar otro? Porque hay quien dice que, sabiendo que siempre pues cambiamos de cuerpos, también podríamos hacer eso desde ahorita, ¿verdad? Y como renovar el cuerpo y renovarlo, sin tener que pasar por todo el proceso de, pues de olvidar las cosas. Entonces, a mí me gustaría saber qué es ese lapso entre que la gente normalmente pues cambia de un cuerpo a otro. ¿Hay algo? Adelante, maestro. ¿Pero te refieres de un cambio de un cuerpo físico a otro cuerpo físico o de un cambio de cuerpo físico a otro tipo de cuerpos? Bueno, yo supongo que cuando desencarnas, pues empiezas, estás en otro cuerpo y entonces ese cuerpo pues empieza ya a decaer hasta que llega un punto en el que, pues no sé si sea lo más cerca a la conciencia de unificación posible o no sé en qué límite se queda antes de tomar otra forma nuevamente. Muy bien. En cuanto a la conciencia de unificación, no es cercana a ninguno de los cuerpos. Los cuerpos pueden ser tomados por esta, pero ellos como tal no pueden acercarse a ello, porque su mismo punto de fabricación está subdividido en cuanto a la conciencia del uno. Es decir,
Si el uno tuviese cuerpo como tal, entonces los cuerpos serían más de la creación. Pero los cuerpos en sí corresponden a todo lo que el mismo juego va colocando, con ciertos diseños e intervenciones de lo divino, sí, pero no totalmente desde este origen primigenio. Cuando cada uno debe de mirar más bien que no va optando por adquirir más cuerpos o por soltar uno o tener otro. Deben de saberlo, como ya les hemos dicho, que habitan ya un montón de cuerpos que en síntesis para la humanidad pueden categorizarse como 9. Para otros experimentos genéticos pueden ser más o menos incluso. Pero para el ser humano y para los demás seres, el portento de cuerpos se realiza en tanto que el alma decide con qué posibilidades, tiempo espaciales y categorías de cualidades, de experimentos genéticos o de raza elegir. Entonces lo hace, lo proyecta. Y ante esa proyección empieza a derivarlos todos los demás cuerpos, pero lo sigue habitando. Cada uno puede moverse alrededor de distintos campos de contención de esas dimensionalidades. Y entonces cada cuerpo puede corresponder a todas estas dimensionalidades según su composición. Cuando eso ocurre, no significa que, por ejemplo, ahora ustedes con su alma viviendo un cuerpo físico, su alma no tenga una accesibilidad a sus otros cuerpos. Ya los habita y también los va moviendo y ustedes se están moviendo también desde esas partes. Claramente ahí es donde la importancia de conocer los otros cuerpos, porque ustedes tienen apenas un 0,1% de todo lo que hay en realidad con los demás. Algunos un poco más, algunos un poco menos incluso, pero los otros cuerpos ya están haciendo, ya están moviendo y el alma también está propiciando movimientos desde allí. Entonces, cuando lo que sucede, cuando el alma decide hasta qué dimensionalidad llegar desde su expresión y experimentación, coloca un límite hasta qué cuerpo necesita. Entonces, por ejemplo, si tu alma no hubiese querido vivir esta experiencia física, esta experiencia cuántica, solamente se hubiera quedado hasta un campo etérico y nomás necesita cuerpos etéricos hasta esa parte, no necesita expresar los otros, nomás está viviendo allí. Ahora, si como cada uno de ustedes, encarnado físicamente, el alma de cada uno por una razón u otra decidió decantar todos sus cuerpos y dimensionalmente llegar hasta este punto de la experimentación. Ahora, lo pone así, pero en el instante en el que se deshace del cuerpo físico por una razón u otra, lo que hace es desecharlo, como si fuesen unas muñequitas rusas. Quitan la primera capa, pero ya la tienen las demás y la siguen habitando. No significa que ahora que quitaron una capa tienen que conseguir otro. No lo activan tampoco. Ya está allí. Se hacen desconscientes porque ya están dejando este punto vivencial más físico. Ahora, entonces, cuando se da ese cambio de cuerpos, va apareciendo así. En tanto que el alma decida elevarse dimensionalmente en su campo de experimentación, va dejando de utilizar los cuerpos entre mayores densos se encuentren. Ahora, cuando un alma decide dejar su cuerpo físico, pero todavía tiene la capacidad de elegir cuánticamente todavía una visión de vida, y esto entonces le faculta para poder elegir y seguir aquí o ya no seguir. Y en tanto si sigue, lo que hace es modificar las otras estructuras de los cuerpos y ¡pum!, expresa otro cuerpo físico. Y en general, así va pasando y así va también aconteciendo con todos estos cambios, con miles de vectores, eso sí, con miles de posibilidades y fractalidades en los que cada alma también se encuentra. Pero es un poco desde esta manera simplificado y resumido. Ok, ya voy entendiendo mejor. Es que sabes que bueno, lo que yo tengo entendido es que el cuerpo físico funciona como una fábrica de energía para los cuerpos superiores. Entonces, ¿de dónde consiguen el sustento para sostener los cuerpos etéricos? No, es totalmente al revés. No puedes colocarlo más denso. El cuerpo físico es como una envoltura de alimentos. Es el más denso de todos los demás cuerpos.
no puede generar nada desde sí mismo. No puede tampoco colocar mayor energía en otros. Simplemente los demás van decantando hacia él lo que pueda necesitar. Y puede inclusive que la decantación ya no venga de cuerpos a cuerpos, sino que se dé paso a que la presencia divina mueva todo. Y ahí es donde resurge el ser completo, la encarnación del amor, allí en cada uno. Ya no son los cuerpos operando, sino recibiendo como un sagrado recipiente y dejando expresarse al amor que pueden ellos habitar ahí. Entonces, es como si ya no es el amor el que los habita, sino ellos habitando a ese amor que está allí, que se es y se puede expresar. Pero es más desde ese punto. No hay ningún intento de animación desde el cuerpo físico vacío. Incluso suelta los cuerpos, todos ellos, así sea el más alto y menos denso. Y si el alma está por acá, no hay nada. Es el alma la que tiene toda esa proyección también. Ya, con razón, sí, ahorita ya que me cae la claridad, pues me doy cuenta que está viendo las cosas al revés. Me causaba todavía un conflicto. Pero bueno, maestro, ya lo tengo, me ayudaste a verlo, me solucionaste. Muchas gracias, te doy los micrófonos. A Lalito le vendría bien tomar nota del orden de los cuerpos de abajo para arriba. Recuerdo, te voy a mencionar 3 nada más para que veas que, pues no, el cuerpo físico no es generador de energía. Ahí te va. Cuerpo físico o biológico, como quieras llamar. El cuerpo emotivo, arribita, menos densificado. ¿Cuál crees que sigue? El energético. Entonces, si el energético está aquí arriba, acá está el emotivo, emocional, y acá es el biológico o físico, ¿cómo es que el biológico físico genera energía? Es justo al revés. La energía se va densificando y queda en corpúsculos, en cuerpo. ¿Ya? ¿Te queda más clarito? Luego te doy la lista de los 9 y memorízala, porque así no vas a tener ninguna duda. Basta con que la recuerdes y dices, no, pues claro, no podía ser. Bueno, vamos con más. Por acá está Mohamed. Adelante, por favor. Gracias. Maestro, me quedé con ganas de saber más sobre la gravedad en las sesiones precedentes. Me imaginaba así como que la gravedad podría ser un llamado del Espíritu Santo a la unificación, ya que como diríamos que atrae al centro. ¿Nos podrías decir más sobre la gravedad, por favor? Gracias. Claro que sí. En algunos casos sí, funciona de esa forma. En otros casos va funcionando como si fuese un cinturón que hay que desabrochar. Sucede que tiene una polaridad, la gravedad. Y esa polaridad hay que saberla fusionar y también accionar. Porque en tanto que se accione de las dos formas, puede resultar en facilidades hacia esa fuerza mayor. Sí tienen una fuerza de compresión extremadamente importante para lo que son las facilidades cósmicas. Y entonces todo ello, por ejemplo, cuando colisiona una estrella con otra y tiene que hacerlo, hay una fuerza gravitatoria que ejerce eso. Cuando la misma suspensión en el espacio de los planetas y de los sistemas y de las estrellas en general se tienen que ubicar de cierta forma, todo eso se hace de acuerdo a estas fuerzas gravitatorias del Sol, los movimientos con todos y las fuerzas con todos y sus relaciones que empiezan a diversificarse y a entrelazarse. Y eso tiene una acción verdaderamente importante en términos de gravedad. Entonces, a niveles mayores, la gravedad va cobrando un asunto muy grande en el aspecto de sí, fusionar, de organizar, de equilibrar y de ordenar. El caso es un tanto diferente para seres que van viviendo, por ejemplo, una experiencia física encarnada biológicamente o encarnada en algún punto en donde también se relacionen con un planeta. Porque ahí es hacia la fuerza de gravedad, no desde el planeta en donde se encuentran al que se tienen que unificar tanto,
sino hacia la fuerza gravitatoria del centro más cercano cósmico en donde se encuentren. Y eso es lo que va facilitando el dejar toda la estructura más pesada que puedan tener. Entonces, observen que el proceso natural y detallado de iluminación de una persona encarnada en la Tierra, en la medida en que va activando todas sus hélices de ADN y en la medida en que también empieza a activar o encender su fuerza de Kundalini y a unificarse con las radiaciones del Sol y todas sus 12 frecuencias, lo que está haciendo es invalidar el efecto gravitatorio que la Tierra tiene para poder ejercer en su cuerpo energético y en su cuerpo etérico. En la medida en que cada persona se adhiera a esta gravedad de la Tierra, la fuerza de Kundalini se le hace más difícil despegar. Y en la medida entonces en las que esto se vaya rompiendo, porque no se rompe el lazo de amor con Gaia, se rompe el lazo gravitatorio que esto naturalmente ejerce sobre el cuerpo energético y el cuerpo etérico. Y emerge toda esta fuerza incremental de fuego y de deseo, porque entonces empieza a llevarse ese proceso interno hacia los linderos de la devoción máxima. Y entonces desde allí donde aparece toda esa fuerza y explosión primigenio. Y cuando ello se va dando, entonces se da ese movimiento en que la reacción corporal entre el ser que estaba encarnado en un planeta y la gravedad que ejerce un planeta hacia los cuerpos que tiene también adentro conviviendo de su atmósfera es menos, pero no desde su cuerpo físico. El cuerpo físico sigue teniendo los mismos resultados de interacción con la fuerza planetaria gravitatoria. Pero en cuanto a los otros cuerpos, hay que saberla manejar. Pero en dado caso, sí, es un punto en que ejerce acción cósmica y es algo también a lo que muchos seres se van dedicando en cierta maestría. Por eso, porque tiene mucha fuerza y tiene muchos acercamientos al amor. Maestro, y la gran llamarada solar, ¿qué relación tiene con esta fuerza de gravedad? ¿Ayuda a hacer el movimiento más fácil? Creo que tiene alguna relación, siento así. ¿Me podrías clarificar? Puede verse de cierta forma, pero todo va dependiendo del momento exacto en el que el Sol pueda ejercer dichos índices espectrales de alcance mayor para la Tierra, en donde hay ciertas cosas que se derriten y deben derretirse así, pero deben también de capacitarse para captarse otras. Y cuando esto ocurre, claramente hay todas unas ayudas que se aprovechan desde estas fuerzas. A lo largo de la historia de la civilización humana han tenido muestras en cómo se ha podido usar estas llamaradas como en gran beneficio, y sobre todo también en la ascensión de conciencia. Pero también debe de haber un cuidado mucho más grande para el entendimiento y desde el conocimiento hacia ello. Muchas gracias, maestro. Cedo los micrófonos. Gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces con el auditorio. Me parece que tenemos algo que podemos pasar. Está por aquí Misael Martínez nuevamente presentándose y preguntando. Él nos dice, Maestro Crayon, mira, no, sí lo escribió bien. Ahora sí se fijaron de que ahí arriba estaba escrito todo el tiempo. Maestro Crayon, ¿cómo hacer uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de conciencia de unificación? Gracias. De cierta forma, no hay un uso que se vea allí grande o claro para la conciencia de unificación. De hecho, sería nulo desde unas miradas más grandes, pero sí pueden haber fuerzas y herramientas de esta inteligencia artificial en sus labores, que les pueden ayudar a reorganizarse, a ubicarse y a facilitar muchas de sus tareas para que puedan también empezar un trabajo mucho más interno. Pero la fuerza y la intención con la que se ha puesto la inteligencia artificial, toda vuelca hacia lo externo.
y así no ocurre ningún desarrollo de conciencia de unificación. Toda ella empieza desde lo interno. Entonces, por ende, ahí es donde se rompe todo lazo de conectividad desde esta respuesta. Y por eso es que más bien hacia lo que faculta y hacia lo que puede también impulsar grandemente y con una visión muy cimentada desde el buen uso, es en todo lo exterior y lo que puede aprovecharse de esa forma, incluso hacia los cuerpos. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que está muy clarito, ¿verdad? Y sin embargo, sí, también podemos hacer, mientras que se puede o no, que si es o no, hacer uso de la inteligencia artificial como se estaba sugiriendo. Precisamente, buen uso, para que ciertas cosas, pues, nos ayuden. Yo, por ejemplo, hago recurso de ella y, pues, me está ahorrando mucho trabajo y estamos dando posibilidades de mayor desarrollo de textos y de funcionalidades en nuestras transmisiones que vienen apoyadas en ese buen uso que podemos hacer de esta cuestión que efectivamente, no sé por qué llaman inteligencia artificial, pero ya se hizo común el nombre. Yo, ¿cómo le llamaría? Desatino artificial controlado por los que lo controlan. Bueno, vamos viendo. Por acá está entonces también Cristina Álvarez, que nos dice: saludos a todos, siempre es un gusto escuchar las amorosas respuestas de Crayon. ¿Cómo ve, maestro? Ahora sí lo escribieron bien. No, si hacía falta que lo comentáramos, ¿verdad? Vamos con Gálata, adelante, por favor. Maestro, ahora que mencionan esto, que nosotros estamos en esta situación de interactuando con la inteligencia artificial, también estamos alimentándola, hablando de información. ¿Existe algún tipo de información que más bien conviene resguardarla o no hay que tener cuidado en ese sentido, maestro? Lo que se da para resguardo es muy claro cuando se tiene para resguardo. Ustedes, por ejemplo, de cierta forma lo sienten cuando es así. Y nosotros también nos percatamos mucho de que sea de esa forma. Entonces ya hay una organización desde esa parte y algo que cada vez se va poniendo mayor énfasis. No todo ocurre desde un punto que no pueda preverse. Y es desde esa forma de visión que bueno, si en algo llega, si en algo se planta, hará un uso y moverá cosas. Las cosas se mueven y dependerá de cada quien colocar ese ánimo intacto de tanto de resguardar o mover. Entonces depende mucho de cada quien. Pero en sí lo que se va exponiendo y lo que se va compartiendo es de cierta forma calibrado al punto y nivel de conciencia de quienes lo están escuchando. Y por eso es de que mucho, si ustedes hacen un ejercicio retrospectivo, encontrarán que mucho de lo que se dice ahora, antes no se hubiese podido comprender con el mismo sistema y la misma capacidad que tenían antes. Y es desde ese punto que todo va incrementando. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Cedo la palabra. Bueno, muy bien. Parece ser que hay alguien más que está solicitándolo también la palabra. Sí, nuevamente, Mohamed, pues está dando vuelo, así que vamos con él. Adelante. Maestro, una curiosidad. Vi que hay como el 90% de la humanidad, las personas, son diestras, es decir, usan la mano derecha principalmente. ¿Por qué se debe así y no es como, por ejemplo, con los géneros que es casi 50-50%? Gracias, maestro. Hace un tiempo no era tampoco así y era más de esta forma equilibrado. Todo depende también a un hecho en el que la humanidad le ha dado mayor predominación hacia su enfoque racional y eso hace que muchas otras almas también sigan mirándolo y desarrollándolo de esta forma en sus cuerpos, intencionándolo así, pero también aprendiéndolo así. Gracias, maestro. Ya me imaginaba que era algo relacionado a eso. Gracias. Cedo los micrófonos. Muy bien. Querido maestro, ahora me toca a mí preguntar. Vamos a ver cómo le pregunto esta cuestión. La
la manera de hacer las cosas en el mundo desde lo que vamos aprendiendo. A ver, déjeme quitarle aquí porque parece que no funcionó lo que yo quería hacer. Ahí está. Y ahora sí. La manera que tenemos nosotros de funcionar en el mundo se va enriqueciendo con todo lo que nos van diciendo. ¿Cuál debiera ser el tratamiento óptimo en cuanto a ritmo de todo lo que se nos va dando? Porque, hijo, tenemos la inmensa fortuna de tener una inmensa cantidad de conocimiento ya que se nos ha dado y una mínima cantidad que yo veo incluso en mí mismo, pero sobre todo en mis hermanitos, que no se ha aprovechado. Prueba de ello es que a Lalito se le pasan por alto las cosas de los cuerpos y ya por tener una duda existencial tremenda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debiera ser el ritmo que nos convendría tener para todo lo que ya viene, para lo que es el propósito del EMDU, en cuanto a ir absorbiendo ese conocimiento, irlo teniendo presente, irlo teniendo claro e irlo practicándolo? Un ritmo moderado, un ritmo lento, de momento quiere decir, que mejor fuera que lo pudiéramos hacer todo rápido, pero de momento avisas de cómo están las cosas en la Tierra y la posibilidad de cada uno de nosotros de movernos de nuestra zona de confort, que siempre nos incitan y nos mueven y nos invitan a que nos movamos siempre de la zona de confort. Supongamos, ya nos estamos moviendo, ya moviéndonos, ahora sí hablamos del tema. ¿Qué ritmo nos sugiere? Puede ser 3 veces más del que llevan cada uno. ¿Okay? Es un tanto un sentido de que mucho de lo que se les va compartiendo lo captan muy racionalmente y está puesto para que lo que les decimos mucho no quede desde esas etapas. Entonces naturalmente se va a olvidar o se deja mucho pasar, porque primero hay que sentirlo para poderle encontrar cierta lógica, que no es lógica, pero cierto sentido que haga constatación en cada uno, y entonces desde allí lo que cada vez que les vamos mencionando debería de funcionar no como si se les entregara un todo, sino como si se les entregara una partecita en la que cada uno, luego de que se hayan recibido ese sentir también, porque detrás de cada aparente información, más bien hay hechos y palabras sentidas, y cuando se capta todas las dimensionalidades de lo que se les va también comunicando a ustedes, no solamente se quedan con el nivel físico, el nivel auditivo por medio de la recepción biológica, sino que hay toda una impregnación, toda una lluvia que impacta profundamente en el centro, en ese sentir de cada uno. Y cuando eso se da, hay un clic para todo. Entonces ya no se siente como si se estuviese recibiendo un todo, sino que se estuviese recibiendo una semillita para lo que cada quien parte a sentir más, a expresar más y a expandir más. Y bueno, eso también siempre sin afán, sin un punto de apego en todo lo que se vaya moviendo en tanto la vida y en ese punto en específico. Pero sí desde un movimiento mayor, un movimiento en donde la capacidad de llevar ese ritmo más solamente se da cuando se desarrolla internamente el trabajo desde cada uno con ese sentir de amor. Cuando eso ocurre, los filamentos de los demás cuerpos se abren tanto para adquirir un ritmo y una velocidad de comprensión totalmente extensa y directa y acelerada, pero solo como consecuencia de que el motor sea cambiado. Si el motor sigue siendo el mismo, si el punto de extensión de conciencia sigue el mismo, lo que se está haciendo es forzar y aumentarle de pronto caballos de fuerza a algo que no tiene la capacidad. Y entonces la información va llegando mucho, y es difícil poderla sostener. En otros casos, vuelve y también genera en cada uno como muchos choques eléctricos en donde hay incrustaciones de desgaste y formas en las que hay una pantalla de negación y ocurre el no entiendo, no comprendo, no sé. Ocurre mucho también de esto, pero es porque no se ha trabajado en lo primero. Y eso, para trabajarlo desde ese punto de motor, debe llevarse hacia ese sentido. Y mucho de ese ejercicio para ese sentido. Y mucha fuerza para ello. Como el primer punto de acción que siempre les dice también Hilario.
hacia eso deben de volcarse siempre, y es como este funcionamiento rítmico, no solamente para ustedes, sino en general como se va dando en estas dinámicas parecidas y similares. Y bueno, va dependiendo también de cada quien, pero siempre es importante que nunca pierdan de vista ello y cómo cada uno se autorrelaciona en sí mismo y se pone a sí mismo desde una comprensión mayor y una capacidad de sentir el amor y a la creación misma, la verdad en su extensión, desde un punto palpitante más acelerado. Fíjese que sí, maestro. Así es. Fíjese, maestro, que sí, lo confirmo totalmente en mí. Esta cuestión de que mientras más voy abriendo el corazón, el sentido del amor en mí, y lo voy unificando y me siento en él, lo juro, no me cuesta ningún trabajo entender la explicación más compleja de todas. Lo juro, de veras. En cambio, antes, cuando, a ver, ¿cómo era 2 más 2, 4? Y, entonces, no, pues no se contradice por acá y bla, bla, bla. Tenía que leer y leer y leer, para ver por acá y confrontar por acá y todo eso. Les juro que es cierto. Nada más con solo abrirse al amor, no me cuesta ningún trabajo. Escucho al maestro Crayon y mira, me lo entiendo todito a la primera y sin problemas. Y yo le sugeriría que tomáramos esa indicación del maestro, porque si hay que bajarle 3 rayitas al intelecto, porque nos dice que vamos por el intelecto y que ya debemos ir 3 veces más que eso para tener otro ritmo de comprensión y de desarrollo del ser en nosotros de esa manera. Sí, maestro, qué cierto es lo que nos dice. Vamos a bajarle 3 rayitas al intelecto, queridos hermanitos intelectuales que tenemos aquí en Lendu, que cómo abundan, qué barro. Siempre llegan con mucho intelecto. Muy bien, hay que dar el cambio a lo que es acá, al corazón. Les confirmo, sí, se entiende todo clarito con solo hacer eso. Sin conflicto, sin nada. Paz, derechito. Entonces, creo que nos conviene. Lalito, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice ahora. Adelante. Maestro, estaba pensando en la física de las partículas. No, no es cierto. Estaba pensando en que dicen que, bueno, ya que hablas de las conexiones neuronales, dicen que tener, por ejemplo, poca grasa, pues favorece a que se comunique mejor, pues toda la electricidad del cuerpo. Pero ¿hay algún tipo de alimentación que además favorezca, además de estar, pues bueno, en buena forma física? Quiero decir, pues dicen que algunos grasas saludables por el estilo. He visto que mucha gente también come muchas semillas porque sí que favorece, pero quiero también escuchar tu opinión. Cierra los micrófonos. Sí, recuerdo muy bien que de esto también ya hablamos en una cierta ocasión. Y también hubo una pregunta muy dedicada a las semillas y de su relación electromagnética dentro del cuerpo y también las facultades neurosinápticas que se dan desde esta alimentación. Pueden también remitirse a esa charla en particular, pero de todos modos deben de saber conscientemente de que cuando un ser humano empieza a sentir desde una alimentación más cercana a lo que expresan cualidades mayor de conciencia, expresiones energéticas muy limpias, porque eso está distribuido. Y ustedes pueden también ver desde las ciencias milenarias del ser, desde las distintas civilizaciones, cómo cada alimento, cada acción y demás constituye 3 tipos de direccionalidad energética y también de conciencia. Unas a las que han sido también llamadas desde una calidad superior, que van impulsando siempre todo hacia el buen funcionamiento. Otras que todavía modulan una intención muy, muy del mundo y todavía también muy encapsuladoras. Y otras que, al contrario de las primeras, lo que hacen es hundir mucho desde los cuerpos y hacerlo más denso todo. Siempre tienen ustedes la facilidad de poder mirar qué situaciones y qué alimentos que comparten la primera característica están llevados hacia esa potenciación de cosas internas y sobre todo cerebrales y que tienen que ver con la conexión del cuerpo nervioso central para poder hacer impulsos mayores de todos los nervios, pero sobre todo en el cerebelo y en estas bases medulares que necesitan siempre potenciar a más. No necesariamente va teniendo también un poco de albergue
de grasa lo que puede desincrementar el buen funcionamiento. Depende del equilibrio que eso comparta con otras características que hay dentro del cuerpo. Porque si hay un equilibrio, entonces esto no se vuelve un impedimento, sino que se vuelve simplemente como un fusionador de lo que hay además. Debe de siempre también llevarse todo hacia lo sano y llevarse hacia lo que el cuerpo saludablemente pueda también garantizar desde el buen hacer, desde el buen recorrido y desde el buen sostenimiento. El cuerpo siempre tiene que saber, el cuerpo físico, tiene que ser capaz de poder llevar a cabo todos los demás cuerpos y la intención que alberga para todos los años que desde el alma se pongan. Porque entonces ahí ya no sería el cuerpo un limitante para el intento de alma, sino que el alma lo usa y entonces pone su intención según a lo que ella misma vea, necesite, y es el cuerpo el que responde. Por eso el cuerpo tiene que tener siempre la mirada de la longevidad en él, de la eternidad en él, tratar de mantenerla y cada vez desapegarse del sentido de lapsos, de sentidos de opacamiento, y eso los va a llevar a más. Comprendo. Gracias, maestro. Sea los micrófonos. Bueno, muy bien. Parece ser que ya estamos sobre el borde de los tiempos de 1 hora que nos damos cada semana. Maestro queridísimo, ¿nos puede dar pues esa cerecita del pastel criónica que usted siempre nos da? Crónica con K y con Y, por favor. ¿Qué quieres? ¿Que le cambies? Yo te estoy dejando a ti que tus fans quieren que te muestre todo el tiempo. Digo, bueno, si no quieres, no. Sonríeles. No quiso, ¿eh? Yo les hice caso, pero no quiso. Vamos entonces. Maestro, ¿qué nos dice? Ponemos una cerecita criónica con K y con Y para... Por favor. Claro que sí. Hoy encantado aquí de compartir con ustedes. Vuelvan siempre desde su propósito una firmeza entrañable en sus vidas. Sean también muy explosivos creativamente para todo lo que va llegando en sus vidas y verdaderamente cuando hacen un cambio en cada situación cotidiana que realizan, van a ver que ese cambio tiene un efecto muy grande en las demás actividades y eso potenciará también la acertación y el sentir de plenitud que van teniendo. Cada vez traten de realizar estas acciones de manera diferente, incluso las que parezca que están más incrustadas en su modus operandi, más incrustadas en sus cuerpos. Traten de siempre llevarlas a un punto diferente y de mayor altitud de conciencia, de mayor altitud dimensional y vibracional, y se van dando cuenta cada vez más que muchas cosas empiezan a cambiar internamente. Potenciense así, siempre de la mano, juntos, caminen, hagan cada vez más disciplinados sus enfoques, sus propósitos y pongan desde la contundencia, el amor y la determinación a hacer desde estos momentos presentes la irradiación y comunicación de la conciencia del uno. Querido maestro, qué divertido es pasársela con usted. Qué alegría poder reír con usted y escucharlo reír. Muchas gracias, maestro querido, que hasta de su risa se aprende mucho, caray, porque uno dice, mira, sí se puede soltar la risa con todo. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, Santi no canta mal las rancheras, como decimos aquí en México, él también lo suelta con todo. Pero imagínense, el maestro Crayon y Santi juntos riendo. No, hombre, pues nos hacen en la vida completita. Qué bueno. Muchas gracias, maestro, se lo agradecemos mucho. A todos Bueno, ustedes. Sí, pues ya estamos aquí bien puestos. Queremos agradecer a todos los que nos hicieron favor de vernos hoy y que nos van a ver a posteriori. Pongan atención a los subtítulos que le vamos poniendo ya a nuestros videos porque vienen con más calidad, ¿eh? Y, por ejemplo, esta transmisión ahorita de momento tarda en ponerse los subtítulos porque YouTube hace una modificación a su tiempo. Pero aparte de la que hace YouTube, nosotros personalmente hacemos otra más y le vamos poniendo ya subtítulos de mayor calidad. Entonces, estén atentos a eso porque muchas veces puedes apagar el volumen y estar leyendo y darte cuenta de las cosas o por lo menos tomar nota. Mira, ahí está lo que dijeron. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Le paras?
y con el subtítulo, que también lo estamos comenzando a poner en inglés y próximamente en otros idiomas. Pues, hombre, que este conocimiento que nos dan nuestros maestros siempre, pues, también pueda masticarse en inglés, masticarse en el francés, masticarse pues en ruso, o no sé, en japonés, en mandarín, en todos esos idiomas del mundo, se puede hacer, en árabe incluso. Muchas gracias a todos por estar. Santi, que te vaya muy bien allá en el paseo de tu novia, la señorita Crilla, que se apellida Yoga. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, porque Santi se nos va. Se nos va. ¿Le cantamos las golondrinas? No, porque no se va para siempre. Es un En un ratito. mes. Sí, nomás es un ratito. Sí. Pero sí, que te vaya muy bien. Se va para zonas de los Andes. Y ahí va a estar andando en los Andes hasta arribota. Así que bueno, ya regresará con frío y con más tos de la que ahorita tiene. El frío. Te va a hacer bien porque de Cali que hace mucho calor, a Popayán que hace más frío, y ahora a los Andes y a las alturas de los 4,000 metros, pues llévate bufanda. Sí, ya tengo propóleo también aquí. Un poquito de propóleo. Por Muy bien, cualquier muy bien. cosa. Sí, Lo que ya pudiera me ofrecer. tomé un poquito y está pero fuertísimo. Sí, no se te oye. Bueno, pues ya vas a hablar menos estas veces, que bien. Gracias, Santi, por todo tu gran servicio de siempre. Te A esperamos con ustedes, mucho muchas cariño. gracias. Muchas Y gracias. pues las canalizaciones de mientras Santi está paseando a su novia, van a estar a cargo de Indira, que nos va a hacer el gran favor de hacerlo. Así que recuerden que la próxima sesión con ella la tenemos el sábado, canalizando a la maestra Elenita P. Blavatsky, que nos viene a hablar de temas de metafísica, expresamente. Muy bien por ello. Lalito, gracias también por estar presente. Y no te dejaste, tus novias te van a reclamar que por qué andabas, que cámbiale. Que... Gálata, ¿cómo estás? ¿Bien? Saludos. Bien, bien. Bueno, pues muchas gracias también por estar. Mohamed también, gracias por tu desbordante alegría y risas de todo el momento que siempre nos das. Muy bien por eso. Y pues yo soy Henry Main, nosotros juntos somos la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Nos vamos despidiendo con la despedida precisamente de este programa. Hasta la próxima. En 2 martes más estaremos con ustedes. Indy va a estar también canalizando al maestro Craig. Chao.